3, 2, 1. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de todo lo que representó a nivel cultural la conquista española en nuestra América, ¿sí? Como bien saben, bueno, pues antes nuestra cultura no tenía una visión tan mocha del cuerpo, pues los indígenas andaban en taparrabos y tenían otro tipo de concepción y bueno, pues es que llegan los españoles y deciden que eso es pecado y entonces se hace toda una transformación, se impone la cruz, se impone la religión, se cambian nuestros dioses, se ponen los nuevos templos y a partir de ahí, pues entonces nuestra cultura básicamente adopta en gran medida todo lo que es la cultura, pues, católica, pero dentro del margen de todo lo que significó en el sistema de nuestra cosmovisión. Yo, por ejemplo, no vengo de una familia católica, sin embargo, hay una serie de represión en torno a la movilidad, a la sexualidad, ¿no? Por la historia de mi linaje. Entonces, no quiero decir que solamente las personas que son católicas pueden tener ciertas limitaciones morales en términos de esto es pecado y así no te muevas y esto no está bien y eso es para las prostitutas y esto no es para las vírgenes, y en fin, ¿no? No todas las, o sea, yo por ejemplo, que no vengo de una familia religiosa católica, de todas maneras, había tabús, había temas, hay temas que hablaban con la voz bajita o que no se decían o que el niño no vaya a escuchar y son así como que tratadas así como con mucho cuidadito, ¿no? O más bien eran tratadas con mucho cuidadito. Entonces, bueno, la idea para mí aquí es hablar de un tema muy interesante que, bueno, para mí cuando estuve en Guinea, que me entero, que bueno, en el 2004 yo estuve en África, que me entero de lo que es la ablación, que es cuando les cortan el clítoris como parte de la circuncisión a las mujeres, a las niñas, ¿no? Y bueno, que es una práctica para muchos de nosotros terrorífica, injusta y es una mutilación pues a una zona de poder que es el clítoris, muy importante. Sin embargo, es muy interesante porque yo que estuve allá vi que las mujeres tienen una movilidad mucho más abierta, mueven las caderas y de repente el uso y la ocupación de los cuerpos allá, pues es mucho más abierto que aquí, ¿no? O sea, allá las mujeres pueden traer las chichis de fuera y no pasa nada, allá las mujeres pueden estar en un pañito, o sea, eh, hay mucho más piel que ver, ¿no? Que en sociedades en donde te intentan cubrir, ¿no? Y a la hora de mover el cuerpo, pues no hay como tanta limitación, ¿no? Eso creo que, wow, para mí. Entonces, en ese sentido, por eso, para mí fue como, wow, o sea, ¿cómo es que ellas no tienen clítoris, pero se mueven de cierta manera y de alguna manera están empoderadas y enraizadas en su cuerpo? ¿Y qué pasó con las latinas? Porque a nosotros sí tenemos, pero de alguna manera siento que se nos hizo una mutilación mental, emocional de esa zona de poder, ¿no? Entonces, la verdad es que mover la cadera es un proceso que no solamente es un proceso físico, es un proceso que es un proceso emocional que en ciertas personas puede generar hasta un conflicto. Pero yo siempre he dicho que por eso es importante liberarnos y cortar esas cadenas que son creencias limitantes de sustentadas o sostenidas desde una moralidad que nos fue impuesta y que de alguna manera el hecho de que como mujeres no podamos explotar toda nuestra fuego y nuestra capacidad sexual creativa desde nuestra manera de movernos hasta nuestra manera de sentir y disfrutar y conectarnos con el placer, ¿sí? Bueno, pues también se nos quita gran parte de nuestro poder, ¿no? Es muy fuerte el tema del placer, lo es, porque para muchas de nosotras el placer es pecado. Entonces, cuando tienes placer, no me estoy refiriendo solamente a un placer, a un orgasmo, a una relación sexual, no. Me refiero a un placer de ser feliz, al placer de
pasártela bien un momento, al placer de descansar, al placer, los placeres, ¿no? A muchas de nosotras nos genera conflicto. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo el placer, de alguna manera, digo, yo lo comparto porque de alguna manera lo entendí en algún punto. Dije, es que siempre que tengo placer me siento mal, me siento, o sea, si descanso, siento que debí de haber trabajado, sí, ¿no? Entonces, como que he tenido que trabajar mucho en tomar conciencia de que el placer es parte de mi vida y es parte de un merecimiento de que, de que, de que ahí está y que solamente lo tengo que tomar y me lo tengo que permitir. Entonces, de alguna manera, a mí me parece que una de las grandes revoluciones que podemos hacer las mujeres es recuperar, y bueno, hombres, por supuesto, también, porque también pasa lo mismo, ellos también tienen el primer tantien y también en la medida que no lo mueven, pues no explotan toda la capacidad de su poder creativo, ¿sí? Entonces, por eso me parece importante hablarlo, por eso me parece importante decirlo, cómo es que nosotros nos podemos reapropiar y conquistar, volver a conquistar la tierra de nuestro cuerpo, ¿no? Desde una noción, desde una reflexión crítica acerca del por qué nos movemos como nos movemos, por qué nos da pena movernos. Porque aquí mucha gente es muy penosa, ay, no, a mí no me pongas a bailar porque me da pena. ¿No? En otros países, como en Guinea, no pasaba eso. Tú le dices a una niñita, baila, y te hace, sí, yo bailo. O sea, no tienen ningún problema con bailar, no hay ay, no, yo. No, eso no sucede. Pero solamente te das cuenta cuando llegas a otro país, o incluso como yo, que llegué a otro continente, como en África, y yo le decía a una niña, oye, ¿quieres bailar? Esperando que me dijeran, no me da pena. Y no sucedió eso. Me dijo, sí, claro que puedo bailar. Y entonces se puso a bailar. O sea, ahí es donde dices, ah, no manches, o sea, sí tenemos diferencias culturales súper fuertes y sí te das cuenta de que sí somos repenosas los mexicanos y las mexicanas, sí estamos en algunos sentidos limitados en nuestras movilidades y sí tenemos que reflexionarlo para poder disfrutar la maravilla de nuestro cuerpo en todas las posibilidades de su movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues... yo te invito a conquistar tu cuerpo, tu movilidad, tu cadera, quitando y como que, así, ¿no? Todos estos prejuicios morales que no tienen nada que ver con nuestro cuerpo.